Me llamo Jesús Alejandro Fernández Espitia, soy de primero E, estudio en la Facultad de Educación Física y Motricidad Humana y hoy voy a exponerles el cuerpo humano. Bueno amigos, les vamos a hablar de lo que son las neuronas. Las neuronas son neurotransmisores que emiten señales. Estas señales son enviadas al cerebro para poder comunicarnos una acción o algo que debemos hacer. Por ejemplo, para que entiendan más, cuando utilizamos un cable o utilizamos algo eléctrico, en sí cuando lo conectamos envía señales para que se pueda cargar ese objeto. Es lo mismo con el cerebro. El cerebro envía señales a las neuronas y las neuronas envían señales al cuerpo. Dice, tenemos entre 80 y 100 millones de neuronas. Estas redes neuronales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso, como ya habíamos dicho. Es decir, que esta función no son consecuencia de las características específicas de cada neurona individual, ya que en el cuerpo tenemos diferentes tipos de neuronas. Estas neuronas envían diferentes tipos de señales. Les hablaré del potencial de acciones. Estas son descargas eléctricas que surgen en un conjunto de cambios de la membrana neuronal que debido a las variaciones eléctricas. Dice, estas se transmiten hasta llegar al final de la acción que provoca emisiones de neurotransmisores o iones a largo al cabo llevando a algún tipo de orden o información. También podemos decir que el potencial de acciones sigue la ley del todo o nada. Esto quiere decir que o produce o no produce, ya que esta no existe la posibilidad de intermedios. Pese a ello, aparezca o no el potencial, puede verse influido por la existencia de potenciales excitatorios o inhibitorios que facilitan o dificultan este proceso. Bueno, para empezar, ¿qué es la despolarización? Es una de las fases o la primera fase que se utiliza en la potencial de acciones, la cual se ve transmitida a través de neuronas a toda velocidad. Bueno, pero ¿qué hace? La despolarización es el primer paso en la generación de potencial de acciones, es decir, es el emisor de un mensaje. Para poder comprender la despolarización, es necesario tener en cuenta el estado de las neuronas en circunstancias previas a esta. ¿Qué quiere decir? Cuando la neurona está en estado de reposo, en esta fase cuando se inicia el mecanismo de sucesión, que determina en la apariencia de un impulso eléctrico que corresponde a la célula nerviosa hasta llevar a su destino. ¿Pero qué sucede cuando la neurona no actúa? Bueno, pues la membrana neuronal tiene de menos 70 milivoltios debido a la presencia de iones o iones de carga negativa. Sin embargo, el más positivo va debido a la mayor presencia de sodio cargada de cloro de carga negativa. Está en estado de mantenimiento debido a la permeabilidad de la membrana, que en el reposo solo resulta fácilmente traspasable para el patosio. Bueno, también les hablaremos de lo que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son todas aquellas neuronas que tiene el cuerpo humano para cierto tipo de funcionalidades. No es de extrañar
teniendo en cuenta la complejidad y la diversidad del cerebro humano. En él se producen diferentes procesos mentales, de la gestación de emociones, de la planificación, de la creación, de la estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta variedad tiene diferentes tareas, que son neuronas coordinadas entre sí, para hacer las diferentes partes del encéfalo. Funciona de manera coordinada, como habíamos mencionado. Para ello es necesario que cuente con un modo de comunicación capaz de adaptarse a la situación. Por eso es que tenemos cierto tipo de neuronas que son necesarias para el cuerpo. Enseguida les hablaré de 5 tipos de esas neuronas o neurotransmisores. Bueno, ¿qué es la endorfina? Para empezar, la endorfina se produce cuando hacemos ejercicio. Por eso es que cuando uno se ejercita mucho, siente energía y ánimos. Además de esta, produce placer e euforia. Gracias a esta neurotransmisor es que el ser humano se emociona al hacer ejercicio. Es una droga natural, se podría decir. Y algunas de sus funciones son se promueven en la cama, mejora el humor, reduce el dolor, retrasa el proceso de envejecimiento, etcétera, etcétera. También tenemos la adrenalina. La adrenalina se produce en una situación de peligro o cuando el ser humano necesita alguna energía extra. Bueno, la adrenalina lo que produce es una función más rápida del cerebro para mandar señales y producirlas rápidamente. Se podría decir que es una droga natural también del cuerpo. Además de que podemos mencionar que la adrenalina se puede producir artificialmente y algunas personas lo utilizan, pero no debería de ser así. También podemos hablar de la acetilcolina. Esta fue una de las primeras neuronas descubiertas por el doctor Otto Lewin. Esta neurona lo que produce es la práctica en el estimulamiento del músculo, en el paso del sueño vigilio y el proceso de memoria y asociación. Esta neurona está distribuida por todo el sistema nervioso central, pero también se encuentra en el sistema nervioso periférico. Además de que este biólogo ganó el premio Nobel en 1936 gracias al descubrimiento de esta neurotransmisor. Bueno, también les hablaremos de lo que es la dopamina. Esta produce una sensación de placer o de sensación adictiva, pero sin embargo su función principal, una de sus funciones, también es coordinar ciertos movimientos musculares, como la regulación de la memoria o el proceso cognitivo asociado con el aprendizaje y la toma de decisiones. Bueno, les hablaré de lo que es la serotonina. La serotonina, o más bien conocida como la hormona de la felicidad, es una de las más comunes. Pero por culpa de los bajos niveles de esta sustancia, puede provocarse lo que es la depresión y la obesidad. Pero además de tener ese estado de ánimo, esto también desempeña distintas funciones del organismo, entre los que destaca su papel fundamental en la digestión, el control de la temperatura corporal, su influencia en el deseo sexual o su papel en la regulación del sueño vigilio. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Estas son protegidas por lo que es las 3 tipos de membranas: dura madre, arconoide y pia madre, denominadas genéricamente meninges.
además del encéfalo y la médula espinal, están protegidas por evolutura óseas, que el cráneo y las columnas vertebral resplandecen en este órgano. Está llena de líquido incóleo y transparente, que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. Sus funciones son variadas. Sirve como medio de intercambio de determinadas sustancias. También está lo que es el sistema nervioso periférico. Está formado por los nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Los nervios son fibras neuronales, o sea, axones, que agrupan para transportar información desde el sistema nervioso periférico. Dice, la función del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. Sus nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más externas del cuerpo. Bueno amigos, ahora les hablaré de lo que es el encéfalo. El encéfalo en sí se puede decir que es una masa nerviosa que está contenida dentro del cráneo. Está envuelta por meninges, que son 3 membranas llamadas dura madre, pia madre y aracnoides. El encéfalo se distingue por 3 partes, que sería el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y otras más pequeñas, que es el tálamo y el hipotálamo. Enseguida les hablaré de lo que son esos dos. El encéfalo se encuentra en el sistema límbico. También tenemos lo que es el tálamo. Estas partes son muy pequeñas. Dice, consiste de 2 masas esféricas de tejido gris, situadas dentro de la zona del medio del cerebro, entre los 2 hemisferios cerebrales, encima del hipotálamo. Los hemisferios es derecho e izquierdo. Es el centro de integración de gran importancia, ya que recibe las señales sensoriales y las transmisiones de la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales del cerebro, excepto las olfativas, que se asocian con los núcleos individuales del tálamo. Esto es debido a que las vías olfatorias se desarrollan en el embrión antes del tálamo y estas llegan directamente al cerebro. Había mencionado antes, les hablaré de lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del encéfalo que se ubica debajo del tálamo, dentro de los 2 troncos ópticos y justo encima de la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis. Cumple una función importante, que es la regulación homostásica, el comportamiento sexual y las emociones. Su principal función es regular el hambre, el apetito y la saciedad de las hormonas y péptidos, el nivel de glucosa y ácidos grasos en la sangre, entre otros. También otra de sus funciones es la porción anterior y posterior del hipotálamo, regulando el ciclo del sueño. Bueno amigos, ahora les hablaré de lo que es la corteza cerebral. Ya esto es parte del exterior del cerebro, ya que ésta se encuentra afuera de él. Dice, se forma por una fina y peculiar de tejido nervioso que envuelve la superficie del hemisferio cerebral, siendo así la primera quien goza de la corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. El primate es el animal que la tiene más desarrollada. Se podría decir que el ser humano.
Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como las imágenes, el pensar, tener capacidad de juicio y decisiones. Y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Cabe mencionar que el ser humano tiene 12 pares craneales. El primero sería el olfatorio, óptico, oculomotor, péptico, trigémino, abdómico, facial, acústico, glosofaringeo, neumogestor, espinal y hipogloso. Perdón si no lo menciono bien. Para empezar, se clasifican según su función. Por ejemplo, las sensitivas, que son los pares 1, 2 y 8. Luego tenemos las que son los movimientos del ojo, que serían los del párpado, que serían los pares craneales 3, 6 y 7. También tenemos lo que son los musculares del cuello y de la lengua, que estos serían los pares del 11 y 12. También tenemos los que son mixtos, que serían los pares 5, 7, 9 y 10. También tenemos las fibras parasimpáticas, que estas serían las 3, 7, 9 y 10. Ahora les hablaré de lo que es la médula espinal. La médula espinal es un largo conducto blanquecino. Se le llama así porque es de color blanco, o algo así se podría decir, que se localiza en los canales vertebral y es la encargada de llegar impulsos nerviosos a los 31 pares raquídeos. A continuación les hablaré de lo que son los 31 pares raquídeos, que son, empieza del cráneo, y luego se dan a las cervicales, dorsales, lumbares y el sacro. Las cervicales contiene 8 pares craneales, raquídeos, perdón. Contiene 12 pares dorsales, 5 pares lumbares, 5 pares sacro y 1 coccygíneo. Estos se dividen ya que cada uno tiene una diferente función. Por ejemplo, uno de los pares cervicales ayuda a controlar los dedos de la mano. En el dorsal ayuda en el movimiento del brazo. Ya en los pares más abajo, que sería el lumbar y el sacro, nos ayuda en el movimiento de las piernas, que sería en la parte inferior del cuerpo. Pero en sí, todas estas tienen conexiones que se unen. Sin una no serviría la otra. Por ejemplo, si C1, que es uno de los que está mero arriba, se dañaría a los otros, dañaría tanto al dorsal, al lumbar y al sacro, ya que este se encuentra a mero arriba. O si se daña uno de los lumbares, el lumbar se dañaría en sí más abajo, ya que, como dije antes, estas tienen conexiones que van enfocadas de unas a otras. Las neuronas referentes son las que se encargan de enviar impulsos nerviosos de los órganos receptores hasta el sistema nervioso central. Pero esta necesita que inerve el desarrollo de las neuronas eferentes, ya que llevan los impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central. Estas neuronas cuentan con una sola dendrita de gran existencia y un axón corto. Su cuerpo tiene aspecto redondo y una textura lisa.
Por ejemplo, también podemos decir que una neurona aferente traslada los impulsos hacia el sistema nervioso central, desde los sectores que se ubican a su alrededor. Se puede distinguir de las neuronas aferentes vesiculares, que se encargan de estimular el proceso vesicular. También tenemos lo que son las eferentes, que son las que envían sensaciones al sistema nervioso central. En sí, el sistema, en sí las neuronas aferentes y eferentes no puede subsistir una sin la otra. Bueno, en la médula espinal tenemos lo que es la sustancia gris. La sustancia gris es la que recibe lo que es la información para previamente enviarla a lo que es la sustancia blanca. La sustancia blanca es la que envía la información a todo el cuerpo después de haberla recibido, ya que esta es la que nos ayuda, por ejemplo, a mover el brazo, a mover una pierna, a mover el cuello. Todas esas son funciones que se envían a la columna, y de la columna envía información a todo el cuerpo gracias a estos dos tipos de sustancias.